Bienvenidos amigos, nos encontramos hoy con el doctor Valentín González, les habla el doctor Valentín Pérez, especialista en radiología intervencional, y tenemos el doctor Valentín González, que es especialista en cirugía vascular. El tema de hoy son las fístulas arteriovenosas y vamos a estar hablando un poco sobre qué son las fístulas, pero primordialmente cuál es la indicación para crear una fístula arteriovenosa. Doctor, cuéntanos un poquito sobre qué conlleva la decisión de colocar una fístula arteriovenosa en un paciente para diálisis. Primero que nada, saludo a todos los que nos escuchan en sus hogares. Es bien importante enfatizar al público en general y a nuestros pacientes en particular que los accesos para realizar diálisis, hemodiálisis, deben ser colocados preferiblemente un año antes de necesitar la diálisis o por lo menos un mínimo de 6 meses. Esto es porque los accesos más duraderos son los que se construyen con la propia vena del paciente y esto requiere de que esa vena madure, que lo que quiere decir es que esa vena crezca y adquiera cierto grosor en su pared para que pueda resistir bien cuando hay que ponerla en hemodiálisis. Eso requiere un mínimo de 3 meses. Algunos pacientes pueden requerir 6 meses o más, así que preferiblemente debemos realizar estos procedimientos que vamos a estar hablando durante el día de hoy, cercano a un año antes de necesitarse la diálisis. Bueno, doctor, y como especialista en cirugía vascular, ¿qué factores son los que se consideran para colocar un acceso de fístula arteriovenosa en un paciente con disfunción renal? Bueno, nosotros preferimos que el paciente haya estado en evaluación con su nefrólogo y cuando esa medida que se conoce como creatinina sérica está acercándose a 4, con la recomendación del nefrólogo que tiene ¿verdad? El diagnóstico de cuán acelerado ha ido desarrollándose el problema, pues hacemos y precisamos la recomendación del momento en que se debe hacer. Lo que yo sí quiero enfatizar es que muchas veces el especialista en los riñones, que es el nefrólogo, recomienda el acceso y como todavía el paciente no necesita la diálisis, el paciente naturalmente ponemos resistencia a tener esos procedimientos, pero hay que explicarle la importancia y el impacto que esto va a tener en el futuro para que el paciente, entendiendo, pueda hacer una decisión más apropiada y colocarse este acceso a tiempo. Creo que eso es un buen punto y para los televidentes quisiera enfatizar que el acceso vascular, cuando se decide que va a ser necesario, inclusive se hace un poco antes de que el paciente necesite la diálisis y he visto muchos pacientes que entendiblemente pues tienen un poco de resistencia a esto porque entienden que es un proceso que ya ellos lo comienzan, pues van a estar en diálisis. Muchas veces la diálisis puede tomar unos meses, pero esta fístula tengo entendido que puede tomar algunos 3 meses en madurar, así que es importante empezar a tiempo. Y lo otro que quería mencionar es que en el caso, como muchas veces pasa lamentablemente, en el que no se crea el acceso vascular, que vamos a hablar más en detalle qué conlleva eso, pues colocamos unos catéteres, en el cual yo soy especialista y coloco los catéteres para diálisis. Usualmente estos catéteres se pueden usar unos temporeros para una diálisis emergente, pero en pacientes que esperamos que lo usen más de varias semanas, pues se coloca lo que se llama un catéter a través de túnel. Y ese catéter sí es más duradero y se conoce como catéter permanente y se usa como un puente en lo que madura el término, la fístula, y podemos entonces usar la fístula de acceso arteriovenoso. Y aunque es duradero el catéter, tenemos que recordar que sí existen complicaciones, igual que con muchos procedimientos médicos, en el cual las venas del cuello se pueden estenosar o hacerse estrechas. Y eso es un punto muy importante porque vemos pacientes que luego regresan y tenemos que hacer procedimientos para ayudarle a abrir ese flujo venoso. Y creo que por eso ese punto que trae es muy importante y quizás ayudar al nefrólogo con esa conversación con el paciente y comunicarle directamente a ustedes que la necesidad de crear la fístula a tiempo probablemente está en el mejor interés tanto del paciente y de la longevidad de todo este procedimiento. Un punto que
debemos enfatizar para beneficio, ¿verdad?, de los pacientes que están en el momento de tomar esta decisión, porque siempre nosotros esperamos que no seamos los que podemos necesitar diálisis, que la cosa mejore y al fin del día, pues yo quiero mencionarle a los pacientes que si esta fístula se realiza y por algún caso no necesitar diálisis en el próximo año, estas fístulas no se dañan ni tienen un efecto adverso, las fístulas que vamos a estar explicando al principio, ni tienen un efecto adverso. Todo por el contrario, si algún día, en vez de necesitar diálisis en 6 meses, la necesitó en 2 años, pues ya está preparada, está madura ese acceso. Así que eso es distinto a cuando tenemos que realizar esos accesos con lo que los pacientes llaman vena plástica, que es un injerto sintético, porque esos injertos sintéticos sí se dañan con el paso del tiempo, aunque no se usen. Así que esa es la importancia de que podamos lograr estos accesos que se llaman fístula antes del paciente necesitar la diálisis. Vamos a explicar un momento en qué consiste. Los mejores accesos, lo que la experiencia ha probado que son los más duraderos, los más útiles y con los menos chances de complicaciones, son esos accesos que utilizamos las venas alrededor de nuestras muñecas. Si el paciente es un paciente derecho, se prefiere intentarlo primero en el brazo izquierdo, en la muñeca izquierda y viceversa. ¿Ok? Así que recuerden, amigos, que cuando uno está en el hospital, que muchas veces tienen que cogerle venitas, la área de la mano y la del brazo, aquí en el antebrazo, es un área anterior al codo bastante común donde nos ponen suero. Debemos evitar en pacientes que ya tienen afección en el riñón, debemos evitar que nos coloquen los sueros en esa área para ir cuidando esas venas con las cuales vamos a construir el acceso o fístula. La arteria que lleva la sangre hacia la mano en este lado del dedo gordo, ¿verdad?, porque hay otra en el otro lado, esa arteria que se llama la arteria radial, la buscamos y le hacemos una conexión a la vena cefálica, que es esta vena que usualmente vemos superficial en la mano. Eso va a contribuir a que la sangre pase en mayor cantidad a la vena, haciéndola que crezca, se ponga más gruesa y aumente el volumen de sangre. Porque nuestros especialistas en el riñón, los nefrólogos, necesitan por lo menos 300 cc de sangre por minuto para poder dar una diálisis efectiva. Y para lograr eso, en esta vena necesitamos un mínimo de 3 meses. Así que una vez construido este acceso o fístula, es importante que casi bajo ninguna circunstancia esa fístula se utilice antes de los 3 meses, porque las agujas que se usan para dar la hemodiálisis, si la vena no está apropiadamente gruesa, la pueden romper y perdemos ese acceso que pudiera durar décadas. Lo podemos perder en cuestiones de días y después no ser reparable. En aquellos pacientes que por razones diversas, como es sueros, que le han puesto en hospitalizaciones previas, estas venas no sirven o no funcionan, tenemos que hacer entonces la fístula delante del codo, lo que se llama la fosa antecubital. ¿Okay? Antes de movernos a explicar este tipo de fístula, quiero recordarle que en las mejores manos y en los mejores centros, de cada 3 fístulas que se hacen en la muñeca, una no funciona por estos factores que hemos hablado, y eso es así. Eso no es una deficiencia del procedimiento o del cirujano, es que muchas veces esas venas ya han estado dañadas por dentro por los sueros y no lo podemos ver por fuera. Hay unos estudios de ultrasonido que se pudieran realizar para detectar estos problemas en estas venas, pero los estudios de ultrasonido no tienen la resolución suficiente para diagnosticar obstrucciones que sean cortas. Es mucho más
conveniente considerar estudios radiográficos donde se inyecten contrastes. Eso también aplica para estudiar las fístulas que estén dando problemas. Eso es algo que el doctor Valentín va a estar hablando más adelante, siendo estos procedimientos, ¿verdad?, endovasculares mínimamente invasivos. El otro tipo de acceso, aquel que realizamos anterior al codo, podemos hacerlo con las propias venas del paciente solamente, pero en la mayoría de los casos es más conveniente utilizar un injerto sintético o vena plástica. Este injerto sintético es un material de teflón, el mismo material que recubre las ollas en casa, ¿ok? Se han utilizado otros tipos de materiales, pero al momento el más duradero es el que se usa de teflón. Este material sintético, a lo largo de meses, en algunos casos de años, donde se une a la vena del cuerpo, va formando unas pequeñas estrecheces que pueden terminar con provocar que la fístula no funcione. Y para eso, más adelante también, vamos a estar hablando de las alternativas para poner esa fístula nuevamente en función y que el paciente pueda continuar utilizándola, porque los brazos son los mejores sitios para realizar estos accesos. Y cuando una vena se daña permanentemente, tenemos que utilizar el otro brazo. Y como nuestros pacientes hoy día, gracias a la diálisis, viven décadas y muchos años, tenemos que ir cuidando esos accesos para prolongar todo ese tratamiento de hemodiálisis a lo largo de esas décadas. Muy bien, doctor, y quería enfatizar uno de los puntos que usted menciona y añadir sobre los famosos PICC lines, que son unos catéteres centrales, pero que se insertan de manera periferal. Y pacientes, ya sea en diálisis o pacientes con disfunción renal, tenemos que ser muy cuidadosos y probablemente evitar usar estos PICC lines si sospechamos o queremos prevenir problemas en el futuro en un paciente que pueda necesitar acceso para la fístula, acceso arteriovenoso o una fístula arteriovenosa. O sea que añadiría eso como parte de las precauciones que el paciente debe tener y sus médicos también. Así que es importante esta comunicación. Como bien mencionó, hay unos estudios de imágenes antes de crear esta fístula que incluyen los estudios de ultrasonido como estudios arteriográficos, en el cual a través de un pequeño suero inyectamos contraste y podemos ver a través de rayos X toda ese flujo venoso y ver cuáles son las mejores venas para hacer la conexión. Como el doctor dijo, siempre hay un factor que tenemos que ver, un cierto número de fístulas que no van a madurar, aunque empezamos en la muñeca, podemos entonces luego movernos hacia el área antecubital y realizar ahí la fístula. Entonces quería abundar un poquito más para los pacientes y los televidentes. La diferencia, a veces llamamos fístula fístula nativa versus graft, el famoso graft, y usualmente estamos hablando del área antecubital. Si puede explicar un poquito más sobre la diferencia de estos dos tipos de fístulas. Correcto. Una vez tenemos una conexión entre las arterias que llevan la sangre hacia las distintas partes del cuerpo y una vena, que es la que regresa la sangre, ya eso es una fístula, pero en el argot que se usa cotidianamente en los centros de diálisis, cuando usan la palabra fístula, piensan que no hay un injerto sintético, cuando no necesariamente es así, pero es la manera de entenderse, ¿verdad? De una manera rápida. Cuando ya hay un injerto, pues le llaman graft, que es la palabra, ¿verdad? En inglés para injerto. Pero no dejan de ser fístulas, también son fístulas. Y la diferencia, hay uno que es superior a otro y en cuestión de cuánto duran, la durabilidad de uno versus otro en su práctica, ¿qué recomienda? Bueno, ¿en qué caso, verdad? Nosotros preferimos usar el injerto sintético siendo, ¿verdad?, menos duradero que las propias venas. Pues nosotros preferimos utilizarlo en los casos que ya la fístula se va a hacer a nivel del codo, porque siendo ahí las arterias y las venas tan grandes,
Si las conectamos directamente, la cantidad de sangre que pasa es mucha y puede contribuir a que el paciente tenga fatiga por una situación que se llama fallo cardíaco. Así que por eso nosotros tratamos de evitar ese tipo de fístula. Y la segunda razón es que una vez las venas se van a agrandar de donde yo hago la fístula hacia arriba. Por lo tanto, el espacio que tengo para desarrollar esa vena y que yo la pueda ver es menor, porque muchos de nuestros pacientes tienen los brazos gruesos y las venas del codo hacia arriba no son muy visibles, aun cuando se haya construido una fístula. Obviamente no es todo el mundo, pero es un % mayor que cuando la hacemos en la muñeca. Así que, volviendo sobre las fístulas con injerto, una vez se van a hacer en el codo, las preferimos porque la fístula de injerto estamos pinchando propiamente el injerto, que de hecho es una de las preferencias de los pacientes porque es menos molestosa. Y ahí no tenemos que depender de que la vena del paciente se ponga más grande. Y a pesar, ¿verdad?, de que dura menos, puede durar meses, en algunos casos años, es una fístula que podemos utilizar más rápido. O sea que si el paciente no se le pudo realizar la fístula antes de la diálisis por los distintos factores que hemos mencionado, el colocarle un injerto va a permitir que este paciente se hemodialice a través de esa fístula con injerto en solo 3 semanas en vez de más de 3 meses que tendría que esperar con la primaria. O sea que por lo que podemos colegir es importante individualizar el tratamiento y entender que no necesariamente uno es superior a otro, sino dependiendo de las circunstancias, pues determinaremos cuál es el mejor acceso para ese paciente. Definitivamente, porque como todo buen tratamiento tiene que ser individualizado a cada situación y a cada paciente. Porque ustedes pueden estar preguntando por qué si la fístula con graft o injerto es menos duradera, la utilizamos todavía. Pues precisamente ya he explicado algunos factores, ¿verdad?, de cuando la vena no está disponible en el área de la muñeca, pero tenemos que tomar en cuenta ese otro factor que ya empezamos a mencionar cuando el paciente ya necesita la diálisis y no tiene todo el tiempo para que su propia fístula madure. Pues aquí tenemos 2 caminos. Como ya se ha mencionado, una, hacerle la fístula primaria y ponerle un catéter de larga duración que el doctor mencionó, se llaman permanentes, para poder esperar así un mínimo de 3 meses en que esa fístula madure. La otra alternativa es recurrir a una vena plástica, especialmente en ese paciente que ya hace 3 o 6 meses atrás tratamos una fístula, pero fue ese 1 de cada 3 que no funcionó. Entonces esperamos hasta que necesite la diálisis y ahí se coloca esta fístula con injerto que va a permitir que entonces, en vez de tener el catéter 3 meses, en 3 semanas yo pueda retirar ese catéter para disminuir los riesgos de que el catéter pueda estrechar la vena a nivel del pecho, que es donde drenan todas estas venas de los brazos donde se construyen las fístulas. Muy bien, y esa condición de estrechez de las venas centrales se conoce como estenosis central venosa. Y también quería aprovechar, porque creo que nos sirve de un poco de transición, explicarle a los pacientes que cuando hablamos de que una es un poco menos duradera, no quiere decir que esa fístula no se pueda usar, sino que probablemente requiera una intervención para expandir algún área que no esté dando problemas, y hoy en día con técnicas endovasculares que hacemos aquí en el Professional Hospital, pues podemos revisar esas fístulas sin tener que hacer una operación mayor, sino una pequeña incisión, y hacemos los estudios pertinentes y podemos muchas veces abrir y limpiar esa fístula o en caso, cuando digo fístula, me refiero realmente al graft que ya estábamos hablando, una fístula de injerto, y podemos evaluar qué está pasando y tratarlo. Así que a veces el que necesita un procedimiento es algo común, y es como lo puede ver como una revisión, y luego esa fístula sigue siendo efectiva para el uso de diálisis. Hablando sobre esto, quería también preguntarle qué tipo de síntomas, qué alerta a un paciente que ya tiene fístula, ya sea nativa como tal o por injerto, el graft. ¿Qué tipo de síntomas el paciente puede notar cuando
de lo que llamamos el famoso thrill, que es la vibración y el pulso, ese proceso, ¿qué usted recomienda? Pues mira, hay muchos casos que específicamente hablando, ¿verdad?, del injerto, de la fístula hecha con injerto, según se van creando estas estrecheces a lo largo de meses que hablamos anteriormente, pues gran parte de ese tiempo este desarrollo es totalmente asintomático y el paciente no se da cuenta, y eso es una de las desventajas, ¿verdad?, porque no nos alerta. Una de las alternativas que se está estudiando, ¿verdad?, es precisamente hacer estudios de imágenes, tanto de sonido, ya una vez la fístula está hecha, contrario a antes de hacer la fístula, como estudios que conlleven, ¿verdad?, el proporcionarle a pacientes contraste para tener una mejor calidad y diagnosticar estos problemas antes que den problemas evidentes, como que no pueda dializarse. Pero si vamos a estar esperando, ¿verdad?, porque no haya otra circunstancia que el paciente nos dé algún aviso, pues precisamente esos momentos cuando el técnico de diálisis empieza a notar que se le está haciendo difícil para dar la diálisis porque no tiene el flujo adecuado. O sea, si sabemos que estos problemas pueden ocurrir sin dar síntomas, basta el síntoma más insignificante para nosotros aumentarnos nuestro nivel de investigación para poder detectar estos problemas antes. Excelente punto. Yo creo que muchas veces el técnico de diálisis o el mecanismo de diálisis es uno de los alertas que experimentamos, que podemos saber inicialmente. A veces un sangrado prolongado luego de la diálisis puede ser uno de esos signos aleatorios de que hay alguna obstrucción venosa y crea síntomas en el cual los centros de diálisis, pues tengo que decir que son muy buenos en notar tanto una presión aumentada en esa fístula, el sangrado, como mencionamos. Todos estos signos deben de hacernos pensar que tenemos que evaluar esa fístula a ver si necesita algún tratamiento, porque hace diferencia si lo logramos detectar temprano, porque el procedimiento es mucho más sencillo y más rápido que si esperamos que la fístula se trombose, que podemos hablar un poco más sobre qué conlleva eso, la trombosis de la fístula, que es cuando el flujo ya deja de pasar por la fístula y tenemos esa condición que ya amerita un poco una intervención un poquito más complicada. Sí, hablando de los síntomas, yo quisiera aclarar que hinchazón en el brazo no es un síntoma de disfunción o de mal funcionamiento de la fístula. Por el contrario, muchas veces lo que nos quiere decir es que la fístula está funcionando bien, llevando mucha sangre como queremos que lleve, pero el problema se localiza en las venas del pecho o venas centrales que el doctor mencionó, que se han estrechado por catéteres que tuvo meses o años previos. Así que en esos casos tenemos que hacer los estudios para detectar el problema, pero lejos de encontrar el problema en la fístula, los vamos a encontrar en las venas centrales, y son esos los mejores casos para procedimientos endovasculares puedan aliviar esas áreas de estrechez. Correcto. Hoy en día tenemos varias técnicas endovasculares y lo más importante es que la técnica endovascular es la que nos permite hacer el diagnóstico de esta fístula central, o por lo menos confirmarlo, y a través de ese mismo catéter pequeño como la punta de un lápiz podemos brindar el tratamiento, y ahí vienen los tratamientos que se conocen como angioplastía, que es muy parecido al globo que se usa para procedimientos cardíacos, aunque en este caso es un procedimiento venoso. Y tenemos mucho avance en lo que se llaman las famosos stents o las mallitas para el procedimiento venoso. Usamos unos stents que son cubiertos y la durabilidad hemos visto que es de varios años. Así que este tipo de tratamiento cada vez sabemos más, y cada vez las técnicas endovasculares ofrecen más oportunidades para alargar la vida de una fístula y cuán útil son y cuán el flujo pues lo podemos mantener patente por mucho más tiempo a pesar de estas revisiones. Y con eso pues quería mencionar un poco sobre cuando el paciente se presenta con trombosis o ya el pulso de esa fístula ha parado, ¿qué opciones tenemos?
Bueno, cuando el paciente llega porque ya la fístula ha dejado de funcionar, al dejar de funcionar forma un coágulo y eso limita nuestras posibilidades, ¿verdad?, de que especialistas como el doctor Valentín puedan decirnos, hacer un diagnóstico preciso del problema, y tenemos que recurrir a especialistas como ellos, no solamente entonces para que nos ayuden con el diagnóstico, sino para que nos ayuden con el tratamiento de manera endovascular, y eso el doctor lo ha mencionado y yo estoy seguro que en este y otros programas vamos a estar ampliándolo. Pero desde la perspectiva del cirujano que recibe este caso, que hoy día, gracias a especialistas como el doctor, hay que hacer menos y menos cirugía para arreglar esta fístula, cuando ya este paciente va a necesitar una revisión por el cirujano, usualmente nosotros tenemos que trabajar por probabilidades. El sitio donde más comúnmente ocurren las estrecheces que causaron el problema es en la unión del injerto con la propia vena del cuerpo. Nosotros abordamos esa área y la mayoría de las veces podemos resolver el problema porque ahí estaba la causa. Pero no hay duda que tenemos limitación para causas que ocurran o más cerca de donde viene la sangre o más lejos en las venas. Ya esos puntos distantes de donde nosotros entramos a abordar el problema son mejor atendidos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento por especialistas que hacen esto de manera endovascular. Pues muchas gracias por toda esa información sobre la fístula arteriovenosa, y a los televidentes por sintonizarnos. Saben que en el Professional Hospital contamos con ambas especialidades, inclusive para cualquier tipo de caso complejo tenemos la opción de hacer lo que se llaman casos híbridos, así que tienen aquí en el Professional Hospital, en la sala de emergencia, la oportunidad de ser tratado por un equipo verdaderamente especialista en condiciones vasculares y accesos de diálisis. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Importante.